Bienvenidos y bienvenidas, mis guardianes de la palabra de Dios, y en este espacio les acompaño desde las neurociencias. Mi nombre es Dejixa Jones y tengo más de 35 años trabajando con las neurociencias, comportamiento humano. Pero hoy nos toca Génesis capítulo 29. Vamos a tocar un tema muy lindo desde el amor. Así que comencemos. Génesis 29, 1 al 3. Después de eso, Jacob reanudó su viaje y fue al país de los orientales. En el campo vio un pozo y tres rebaños de ovejas echadas allí cerca, porque los rebaños solían, se- porque, lo- perdón, porque los rebaños solían beber de aquel pozo, y una gran piedra cubría la boca del pozo. Y les Cuando ya dijo Jacob, estaban reunidos, cuando ya estaban reunidos allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra del pozo y daban de beber a los rebaños. Después volvían a colocar la piedra sobre el pozo. Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Aram somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Observad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la roca del pozo para que abremos las ovejas. Aún estaba él hablando cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, retiró la piedra de la boca y abrevó las ovejas de Labán. El hermano de su madre, Jacob, besó a Raquel y luego estalló en sollozos. Jacob hizo saber a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de la hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia. Y Labán le dijo, ¿verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre? Jacob quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo, no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo que eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó, por Raquel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó,
Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, pues me he cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lía su propia esclava, Sila, Silpa, para que fuera sirvienta de ella. Pues bien, a la mañana siguiente Jacobo vio que quien estaba con él era Lea. Entonces le dijo a Labán: ¿pero qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado? Pero Labán le contestó: aquí es costumbre de entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. Termina de celebrar la semana de boda de esta mujer. Después también recibirás a esta otra a cambio de que trabajes para mí 7 años. Jacob aceptó y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Y a su hija Raquel, Labán le dio una sierva suya llamada Bilhá para que le sirviera. De modo que Jacob también tuvo relaciones con Raquel y amó a Raquel más que a Lea, y trabajó 7 años más por Labán. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero a Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque Dios dijo: ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Aquí podemos notar, según lo leído, me voy a ir para la última parte de lo que me tocó leer, cómo lamentablemente las mujeres creen que pariéndole hijo a los hombres van a amarrarlos. Lamentablemente eso es una creencia muy limitante. Por eso nuestras abuelas y bisabuelas se llenaban de muchachos. Tenían 13, mi abuela tuvo 13. Y a la final mi abuelo no se quedó con mi abuela. Mi abuelo con 13 muchachos que tuvo, a la final tuvo otros 12 con otra. Y murió con la segunda. Eso de que los hijos amarran a los hombres es una creencia limitante. Así que nosotros necesitamos entender que cada hijo es un don y un regalo de parte de Dios para la mujer. Eso es un regalo divino, por supuesto, para el padre también, pero la conexión de la oxitocina, del amor que tiene la relación de la mujer con el hijo, es totalmente diferente. Por eso se dice: padre hay uno solo,
pero cualquier padre puede ser para el hijo. Por eso es que los padrastros hacen muy buen papel también. Hay padrastros que toman a los hijos como si fueran de ellos. Y el papá biológico ni siquiera se acuerda de que el hijo come. Entonces hay que romper ese sistema de creencia, ¿ok? Necesitamos entender que en el proceso de ella, la bondad de Dios, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios amoroso, le dio la bendición en el vientre, sí, para que ella no se existiera sola. Pero cada hijo que ella tenía, ella pensaba en sus adentros, ella decía, bueno, ahora sí mi esposo me va a amar. El segundo hijo, bueno, ahora sí mi esposo me va a amar. El tercer hijo fue cuando ella tomó la decisión de tener una relación con Dios. Ahí se ve que el neocortés empezó a reflexionar. Ya va, aquí lo importante es tener la relación con Dios, no con el hombre, no con el marido. Porque cuando ella decidió al tercer hijo, dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. O sea que se hubiera llenado de muchachito, si ella dice, este también es para que mi esposo venga, este también. Pero cuando ella tuvo el neocortés de reflexión espiritual, su alma de entender de la bondad inmerecida de nuestro Padre Celestial, ella entendió hacer una comunión, por llamarlo así, espiritual con su Dios. Y esto le ayudó a ella, ¿tá? Hasta ahí tuvo el muchacho. Qué bendición entender este proceso. Este es mi hallazgo leyendo en este momento la lectura. ¿Y ustedes qué pueden aportar? Vamos con Jeremy. Ok, bueno, buenos días, bendiciones a todas. Desde mi experiencia me tocó mucho porque en algún momento de mi vida yo escuché a mi abuela, yo tengo un divorcio, mi hijo de mi primer matrimonio, que fue un regalo que esa etapa de mi vida dejó y en agradecimiento yo a esa persona le agradezco donde quiera que esté porque me dejó lo más preciado que era mi hijo, vino a cumplir esa función en mi vida. Sin embargo, conozco y posterior, años después, yo me caso nuevamente y la persona que llega a mi vida, eh, a mi hijo, él me hizo una pregunta una vez, mami, él es mi padre, y le dije, no, tú tienes tú, porque a los niños no hay que hablarles con la verdad. Él tenía 10 años en ese momento, no, él es un amigo, va a ser un gran amigo para ti porque tú tienes tu padre a quien tienes que respetar, honrar, y él es un amigo. Mucha gente, no mucha gente, varias personas me decían, dale un hijo a ese hombre. No, y yo no estaba para darle un hijo a ese hombre. Yo concebí mi hijo en un momento de mi vida, que Dios me dio ese regalo, pero no era el fin, porque ya él también traía a sus hijos y él me trajo a sus hijos y eso vino a agrandar, que por cierto ahorita estaba aquí el mayor conmigo conversando. Entonces, es eso, es la bendición y qué errada está, bueno, sin juzgar las personas cuando creer que amarrar a un hombre es por los hijos. Y hay madres que utilizan a los hijos con ese fin. Entonces, no hay sabiduría. El objetivo, el fin, el propósito de un hijo es concebir a un ser de luz para darle vida, no para ser utilizado como un medio para alcanzar algo. Entonces, eso es importante replicarlo, que la gente, claro, cada quien en su proceso no lo entiende, pero es importante entender eso desde la sabiduría. Eso no hace el amarre de un hombre. Un hombre se une a uno porque hay una esencia y hay un propósito de vida, no por un compromiso, porque cuántos matrimonios no se sostienen, no por mis hijos y no son felices. Entonces los hijos ya no son un propósito de luz de vida, son un sacrificio hacia ese ser humano que decidió poner ese peso en los hijos. Por ustedes yo permanecí aquí, aunque sufra. Entonces no hay que dejarle eso de herencia a los hijos.
Así es, gracias por tu excelente aporte y, y coherencia, porque en el caso de Jerami es coherente. Ella tiene un hijo amado, su David hermoso, que es un regalo de parte de Dios. Por ende, luego cumplió una función ese gran hombre de esa genética que de ahí viene Davidcito. Cumplió su función. Luego viene la bendición de su esposo actual, que es su compañero de vida y amigo de su hijo. Qué bonito. Y por ende, una familia más grande porque su esposo también tiene unos hijos maravillosos que respetan y aman a Jerami. O sea que aquí podemos ver bendiciones para ambas familias, tanto para él de conocer a Jerami como para Jerami de conocerlo a él. Pero la idea no de darle cargas energéticas a los hijos, porque los hijos pueden llevar una carga energética de otros hermanos, ejemplo, de otros hermanos que se ha visto, que llega y dice, y la mujer lo sabe, que el hombre tiene otra mujer, a esta le parió un varón, yo voy a parirle una hembra, y le parió también un varón. Ah, y esta le parió una hembra, yo le paro el varón. Cuando vienen a ver, pasa lo que pasó a nivel de reptiliano, del cerebro reptil, lo que hizo esta persona bíblicamente tiene base bíblica. El cerebro reptil de una mujer, si hace eso, es falta de juicio o falta de sabiduría. Porque qué bonito hubiera sido ella. Le digo, mira, ven acá, ven acá. Tú estás enamorado de mi hermana, vamos a hacer algo. Yo te dejo libre, déjame hablar con mi papá. A mí me taparon con una sábana hasta arriba y el día del matrimonio tú no me viste, me taparon. Y cuando me bajaron el velo y cuando estaba, era yo. Yo te amo, pero como tú no me amas, pero ella pensó amarrarlo con los hijos. Entonces ella también le faltó amor propio y le faltó una relación con Dios. Cuando ella empezó a tener una relación con Dios, al tercer hijo, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Entonces lo importante, entonces no podemos creer que después que tienen ese poco muchachito, presionar al hombre. Mira, tienes que depositarle, mira, es que el muchacho que... Y empieza aquella presión psicológica. No, los hijos, mira, si yo los veo, yo les doy gracias a Dios que crié 4 varones con la ayuda de Dios, sin su papá. Así, una felicidad espectacular. O sea, yo me siento libre y ellos mamá, y ojo, lo que dice Jeremy, ese es su papá y ellos muy pendientes, su comunicación continúa, ese es su papá eterno biológico, eterno. ¿Cuál fue mi función en este caso? Nunca, nunca, jamás hablarle mal de su papá. Jamás. Yo no iba en esos corazoncitos a dejarle cositas que después yo tenía que limpiarle. No, no, no. Sin cargas. Y ellos están agradecidos. Como los crié, están agradecidos con su papá y ellos del padre, no sé, se llaman, a veces veo fotos y yo, ay, qué güey, yo les aplaudo. Ay, viste a tu papá, ¿cómo te fue? Así es normal, ese es su papá. El papá si se llegara, bueno, que Dios le dé vida y salud porque está vivo, pero le llegara a pasar algo y va al cementerio, ese es su papá. Y si el papá resucita, ese es su papá. O sea, yo no soy su papá, yo soy su mamá. Por eso que ese vínculo tenemos que limpiarlo y no ponerle carga a los hijos de hablarle cosas negativas del papá. No, 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 no. Qué enseñanza la de hoy con Génesis 29. Vamos con Delcida, tu aporte. Buenos días para todas. Yo me quedé con algo que me resonó, fue aquí en el versículo 33. Les cuento que cuando yo hice el árbol genealógico, quedó una parte que escribí y faltan 3 hermanos en el árbol que yo les hice. Y resulta de que yo he venido dándole a esa cabeza cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama mi hermano, porque yo una vez que fui para casa no, sí, de uno de mis hermanos, supe que uno se llamaba Simeón y hoy lo encontré, hoy encontré Simeón.
Uy, y yo decía, eso me empezó a palpitar ese corazón porque en esta historia, bueno, pues yo soy fruto de esto que sucedió aquí bíblicamente, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque estoy aquí, puedo estar con ustedes y hoy puedo rescatar el nombre de mi hermano. Eso es lo que tengo para Wow. hoy. Gracias por tu aporte, muñeca. Fíjense que en el despertar de cada uno de ustedes de conciencia, qué bonito, hoy hay otro despertar del SIDA en este espacio de Guardianes de la Palabra de Dios con las neurociencias. Aquí podemos notar, Dercida, que en tu árbol genealógico vas a colocar el nombre de Simeón, ya conseguiste el nombre. Ahora, algo muy importante para los que no han vivido la experiencia, los que no tienen el árbol. Hay una clase que yo di, cómo hacer el árbol general de generaciones para que ese árbol les dé a ustedes una pauta de mamá, de papá, de abuelo, de hermanos, de primos. Eso lo tienen que hacer. Y en una de las clases, después ustedes me recuerdan cuál es la clase, porque ya vamos, ¿qué clase es de guardiana? Que yo lo tengo, ¿la recuerdas, Dercida? Donde mandó a hacer la tarea. ¿Quién lo recuerda? Bueno, en privado me lo escriben, porque yo los grabo y lo pongo en YouTube. Ahorita yo estoy repasando, pero hay una tareita que yo les puse bien bonita. Vamos con mi querida Omairita. ¿No? Vamos a bajar la manito. Ok. Bueno, cuando hablabas del cerebro reptil, a mí me hizo ruido, era como pienso que la forma como maltrataban a la mujer, porque le pagaban era dándole a la mujer, pues, o sea, me pagas con tu hija. Imagínate ese papá, Lucy. Yo tengo 7 hermanas y no me quise ni imaginar que mi papá fuera a pagar por ninguna de nosotros. Y yo digo, no, mi papá no fue así. Mi papá, gracias a Dios, más bien él decía que nosotros éramos flores de su jardín. Pero fíjate cómo esto era, pues, el resumen que doy es que anteriormente el maltrato era mayor para nosotras las mujeres. O sea, éramos discriminadas de una manera tan fuerte, tan fea que no pagaban era con nosotros, aunque no queríamos la persona, porque si ya no quería estar con el hombre, pero ya el papá pagó por ella, ¿sí me explico? Eso es horrible. Sí, Entonces, gracias, bueno, gracias por tu aporte, total. Qué bueno que nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, miraba la aflicción, las oraciones de las mujeres calladitas, porque Él vio la aflicción, en este caso, de esta maravillosa mujer, ¿verdad? Lina. Él la Ujú. vio y Él se dio cuenta cómo ella estaba sufriendo. Pero también podemos notar en esta escritura de hoy, como nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, que Jehová lo envió a la tierra, porque habían estos paradigmas, Omaira, él se le Ujú. presentó a una samaritana y era pecado que un judío hablara con una samaritana. Él rompió ese paradigma. Sí, Luego gracias. vemos, sí, luego vemos otro caso de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba, que murió, quien llegó, que la piedra estaba movida y llegó, ella avisó y corrió, dijo, él ya lo vio cuando él resucitó y ella corrió a decir que él estaba vivo y no le podían creer. O sea, era como una mujer decir una noticia, era como una mujer está en televisión, en internet, públicamente, dar una noticia, extra, 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 acaba de resucitar. No, ya va, ¿quién es ella para venir a hablar? No, él se lo pudo dar ese privilegio. Tú eres la que vas a anunciar que yo resucité. Y vamos a seguir tejiendo mucha tela que cortar porque apenas vamos por Génesis, pero traigo a colación esa bondad maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo
agarró todas esas creencias limitantes y se las llevó al madero. Qué bueno. Gracias por tu aporte. Eso, pero es para que te tengas tranquilidad. Ahorita somos libres soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Vamos con mi querida Elizabeth. Bueno, confieso que este texto yo lo había leído otras veces. Sin embargo, como bien lo ha dicho muchas veces, la palabra de Dios es nueva cada vez que tú la lees y la escuchas. Hoy para mí, ese texto ha dejado una gran enseñanza, especialmente, bueno, al principio el Señor usa la simbología del pozo de Jacob, porque allí realmente es que van a ser el surgimiento de esta nueva mujer que es Raquel. Ella, se enamoran ahí y el Señor simplemente utiliza a Jacob para darle a ella la felicidad que son sus hijos. El Señor le pareció bien bendecir a Raquel con esos 3 hijos. Sin embargo, ella no veía esa bendición, según se ha comentado. Ella no la veía, como muchas veces nosotros no vemos la bendición que Dios nos da. Él simplemente usó a Jacob para ser el instrumento que iba a bendecirla con los 3 hijos, pero no para que se quedara en esclavitud. Y hoy nos dice a nosotras eso mismo, que no nos quedemos. El caso prácticamente mío, no me quedé, pude salir. Pero sí, mis hijos son bendiciones. 3 hijos, precisamente, 4, tengo uno en el cielo. Y el Señor logró sacarme de esa esclavitud que yo vivía. Me pude divorciar y mis hijos, yo no replico nunca el hombre que tuve, sino el padre que ellos tienen. Sí, me trato de darle eso. Ellos dicen, pero tú, papá, no, nada, es su papá. Cuando viene, es su papá. Y eso yo creo que ha sido lo más significativo. Pero agradezco mucho a todas las que han hablado, y especialmente cuando Delisa tapó esa parte ahí. El Señor, solo Dios nos quiere dar la felicidad. Y no es la que nosotros, por ejemplo, queremos que tener con un hombre la felicidad. ¿Cuántas cosas nos dan felicidad? Un viaje, una amistad, este encuentro con nosotros, o sea, que muchas cosas que no es tú estar con un hombre que al fin y al cabo tú estás quizá por apariencia en un matrimonio. Entonces el Señor viene a darte la libertad. Hermosa, tal cual. El Señor viene a darnos la libertad de ser nosotras, de amarlo con espíritu y con verdad, y ser libres. Qué hermoso lo que dijiste, mi amada. Y qué bueno que en nivel de conciencia una persona puede darse una oportunidad de poder tener un compañero de vida, sí, pero la persona que uno tiene que seguir es a Jehová Dios, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Él utiliza, que es un ayudante. El Espíritu Santo es un ayudante, no es una persona, sino es un ayudante. Eso lo vamos a tejer más adelante. Eso, hay muchos textos que corroboran ello, pero nos enfocamos, me tomo la palabra de Elizabeth, de por lo menos del pozo, hago una pregunta. ¿Qué piedra, teniendo en cuenta que el pozo tiene una piedra, ¿verdad? ¿Qué piedra necesitas mover hoy? ¿Qué sentido te hará más ligera la vida? Y si estamos en estado de conciencia, entendemos que el amor es que derrumba todas las piedras. Así que, mis queridas guardianes y guardianas, nos vemos en el día de mañana, aquí en esta maravillosa oportunidad que Dios nos está dando de poder contribuir para que la humanidad entienda realmente cuál es el verdadero legado. Así que mis guardianes y guardianas, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye.